Buenas. Hola. ¿Todos me escuchan? Ok, si todos me escuchan, no hay problema. Esperemos unos momentos para que todos sus compañeros se terminen de conectar para poder iniciar con la clase. Listo, muchachos. A ver, damos a inicio a la clase. ¿Todos pueden escucharme con normalidad? Confirmen por el chat o hablando. Correcto. Muy bien. Listo. Listo. Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. A ver, en esta clase nos vamos a centrar en lo que va a ser planteo de ecuaciones 2. Este planteo de ecuaciones 2 se va a caracterizar por hacer un poco más complejo en sí el tipo de planteos, teniendo en cuenta ya no solo las comas, sino la forma de interpretar y la forma de lectura del problema. A ver, vamos viendo algunos ejercicios para poder ver cómo se desarrollarían ciertas situaciones o las más comunes que podemos encontrar. A ver, en el primer problema encontramos lo siguiente. Nos dice, un edificio tiene 6 pisos. El número de habitaciones de cada piso son números consecutivos crecientes y cada habitación del edificio tiene tantas ventanas como hay habitaciones en el piso. Si el número de ventanas del último piso y el número de habitaciones del primer piso suman 151, ¿cuántas habitaciones hay en el cuarto piso? A ver. En este problema primero tenemos que ir planteando la cantidad de pisos y la cantidad de ventanas. Bueno, la cantidad de cuartos y ventanas, digo. A ver, en esta situación primero tenemos que tener en cuenta que vamos a iniciar desde el piso 1. En el piso 1 no sabemos cuántos cuartos hay. Entonces le voy a colocar, o bueno, habitaciones, le voy a colocar X. Ahora, el siguiente detalle es que me están diciendo que son números consecutivos crecientes.
como son consecutivos crecientes, en el piso 2 se va a suponer que va a haber x más 1. Va creciendo de manera consecutiva. En el piso 3 va a haber x más 2. En el piso 4 va a haber x más 3. En el piso 5 va a haber x más 4 y en el piso 6 va a haber x más 5. Esa es la cantidad de habitaciones que va a haber en cada piso. Pero ese solamente es una constante, tomándolo en cuenta. Ahora, la segunda constante que me van a trabajar van a ser las ventanas. En las ventanas me están diciendo, hay tantas ventanas como habitaciones en el piso. Tengamos en cuenta, hay tantas ventanas como habitaciones en el piso. Entonces, ¿cómo se expresaría esto? Esto se va a expresar de la siguiente manera. La cantidad de ventanas va a variar hacia esta forma. Primero, en el piso 1 vamos a encontrar X por X. Ahora, ¿por qué X por X? Vamos a encontrar la cantidad primero de habitaciones del piso 1 y la cantidad de ventanas con la que nos reflejaríamos. Ahora, ¿por qué coloco esta cantidad? Porque me están diciendo, en cada habitación tiene tantas ventanas como habitaciones en ese piso. Supongamos, si en el piso 1 hay X habitaciones, se supone que por cada habitación va a haber X ventanas. Tengamos eso en cuenta. Si en el piso 1 hay X habitaciones, por cada habitación va a haber X ventanas. Entonces, ¿cuál sería mi total? X por X. En el piso 2 va a pasar lo mismo. En este caso, en el piso 2 tengo X más 1 habitaciones. Y como va a haber X más 1 habitaciones, va a haber X más 1 ventanas por habitaciones. Entonces se multiplicaría para hallar la cantidad total. Así va a pasar también con el piso 3. Si hay X más 2 habitaciones, se supone que va a haber X más 2 ventanas por habitación. Y así se seguiría consecutivamente hasta que tengamos los 6 pisos expresados. Acá tenemos todas las cantidades de los 6 pisos. Entonces, lo siguiente que podemos pasar a hacer es el planteamiento de esta ecuación, porque esto ha sido solamente el planteamiento de los datos. Aún no hemos planteado la ecuación en sí para ver qué podemos hallar. El planteamiento en sí vendría a ser lo siguiente. Si el número de ventanas del último piso y el número de habitaciones del primer piso suman 151, ¿cuántas habitaciones hay en el cuarto piso? A ver, en este problema me están pidiendo si el número de ventanas del último piso, ¿cuál sería el número de ventanas del último piso? El último piso en este caso para nosotros calificaría como el piso 6. El número de ventanas del último piso entonces sería X más 5 por X más 5 más, y el número de habitaciones del primer piso. ¿Cuál es el número de habitaciones del primer piso? X simplemente. Entonces se va a sumar X más 5 por X más 5 más el X. Y se supone que todo eso tiene que darte 151. Ahí lo hemos planteado. Ahora, desarrollando toda esta parte, me va a quedar como X cuadrado más 10X más 25 más X, que es igual a 151. Pasando los números y sumando estas dos letras, me quedaría X al cuadrado más 11X, que es igual a 126. Ahora, factorizándolo, me va a quedar como X por X más 11, que es igual a 126. Ahora, el siguiente dilema acá va a ser tratar de darle la forma 126. Y a 126 le voy a dar la siguiente forma. X por X más 11 va a ser igual a 7 por 18, donde el X va a ser igual a 7 y el X más 11 se le sumaría 7 más 11 y me cumple que da 18. Entonces, en este caso, ¿cuánto valdría X? X valdría en esta situación, va a valer 7. Ahora, como X vale 7, ahora yo ya puedo hallar la cantidad de habitaciones que hay en el piso 4. Porque en el piso 4, ¿qué me están diciendo? Que hay X más 3. Pero como yo ya tengo el valor de X, que vale 7, entonces, ¿qué sería? 7 más 3. Y la cantidad total de habitaciones que hay en el piso 4 sería 10. Y esa sería mi respuesta. ¿Todo entendido, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Todo comprendido? Sí, Ok. Listo. Entonces pasamos al ejercicio número 2.
Para el ejercicio número 2 vamos a tener lo siguiente. Acá tengamos en cuenta cómo se va a trabajar este tipo de problema. Miren, lo que me dice, en cantidades iguales, el peso del vino es un cincuentavo menos que el agua. Se tiene una mezcla de 500 litros de vino y agua, que con el recipiente pesa 523 kilos. Si el recipiente vacío pesa 32 kilogramos, ¿qué cantidad de vino hay en el recipiente? Entonces, en esta primera situación tenemos que plantear lo siguiente. El agua, tenemos que saber que los litros equivalen a los kilos. Esa es una medida normal. Es decir, 50 litros en un caso pesarían 50 kilos en el agua. Ahora, pero en el caso del vino va a variar un poco, porque en el caso del vino, si tengo 50 litros, va a ser 49 kilos. Ahora, ¿eso por qué se va a dar? Eso se va a dar a través de lo que tenemos acá. Porque acá me están diciendo que en cantidades iguales, ojo, el vino es 1,50 menos que el agua. Ahora, acá estamos igualando las mismas cantidades. Para ambos van a ser 50 litros. Para ambos van a ser 50 litros. Ahí va. Ahora, como ambos son 50 litros, se supone que si para el agua son 50 kilos, para el vino van a ser un cincuentavo menos. Entonces, un cincuentavo menos de 50 es 49. Lo he trabajado con esta cantidad de 50 kilos para que no me salga una fracción, para que ese 1/50 se pueda restar como una cantidad normal. Y acá me genere este 49. Ahora, una vez que tengo y he hallado la igualdad del 49, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Ahora, el total vienen a ser 500 litros. Esos 500 litros están compuestos entre una cantidad de agua y una cantidad de vino correspondiente. Luego, tenemos que tener en cuenta que el recipiente lleno pesa 523 litros. Prosiguiente que el recipiente vacío pesa 32 kilogramos. Entonces, el peso de la mezcla vendría a ser la diferencia. Entonces, la diferencia de esto me va a dar 491 kilogramos. Ahora, pero este peso de la mezcla viene a ser lo que en sí debe ser el agua con el vino. Es decir, esos 500 litros equivalen a 491 kilogramos. Esto nos va a servir mucho para trabajar la medida con la cual estamos. ¿Por qué? Porque acá tenemos que trabajar de la siguiente manera. Vamos a tratar de llevarlo con nuestra igualdad. Ojo, vamos a tratar de llevarlo con esta igualdad de 50 con 49. ¿Por qué lo voy a tratar de llevar de esa manera? Para ver lo siguiente. Ahora, el agua, tú no lo puedes multiplicar, o bueno, al 50 tú no lo puedes trabajar demasiado. ¿Por qué? Porque acá lo importante sería el vino, el 49. ¿Por qué les explico que viene a ser ahora el vino lo importante en esta situación? Porque el peso de la mezcla termina en 1, mientras que el peso del agua termina en 0. No importa a los 50 kilos por cuánto lo multipliques, siempre va a terminar en 0. Pero en cambio, el vino, si en sus 49 kilos, ese 49, si tú lo multiplicas por cierto número, sí te da un número que termine en 1. Y eso es lo que estoy buscando en este primer instante, un número que termine en 1. Entonces, ¿por qué número tendría que multiplicar al vino? Entonces, su cantidad o su peso lo voy a multiplicar por 9, porque 49 por 9 me va a dar un número que termina en 1. Y acá está, me daría 441 kilogramos, pero estos 441 kilogramos hay que tener en cuenta que equivalen a 450 litros. Ojo, porque acá he multiplicado 49 por 9, pero esos 49 por 9 también se multiplicarían acá como 50 por 9. Tanto como para un lado me da 441 kilogramos, para el otro me da 450 litros. Ahora, lo que tengo que hacer es tratar y ver que encaje para completar. ¿Cuántos litros me faltan? Me faltan simplemente 50 litros. Entonces, para mi suerte, entonces solamente el 50 lo multiplico por 1 o lo dejo tal igual. Entonces serían 50 kilogramos, 50 kilogramos por 1 serían 50 kilogramos. Ahora, esos 50 kilogramos equivalen también a 50 litros. Ahora, voy a ver si es que comprueba y cumple todo. Primero, teniendo en cuenta que el total
entre el agua y el vino son 500, me doy cuenta que si suma 500, 450 litros más 50 litros me suman los 500 litros que tengo ahí. Ahora, el peso de la mezcla también tiene que sumarme de la misma manera, pero ahora 491, donde 441 más 50 me va a dar 491 kilogramos. Y de esa manera me cumpliría todo. Entonces, una vez que tengo acá, veo lo que me pide. ¿Qué cantidad de vino hay en el recipiente? ¿Qué cantidad de vino? Serían 450 litros. Y esa sería mi respuesta. ¿Ha quedado entendido, muchachos? ¿O alguna duda, algo que quieran que se les vuelva a explicar sobre el problema o todo entendido? Sí, profesor, en el último donde dice vino y agua. A ver, donde dice vino y agua. Acá tenemos que tener en cuenta cómo se está trabajando. Primero, para eso hemos tratado de hacer una igualdad, que viene a ser lo primero. Esto de 50 litros equivalen a 50 kilogramos y 50 litros para el vino equivalen a 49 kilogramos. Lo trabajamos de esa manera, ¿para qué? Para que la medida del vino me dé una medida exacta. Para no que porque me está condicionando esto de el peso del vino es 1/50 menos que el agua. Ahora, teniendo en cuenta eso, tú tienes que tratar de generar estas dos igualdades, tanto como la de los litros de agua y vino y tanto la del peso de la mezcla. Ahora, una vez que tengo en cuenta estas dos medidas, yo trabajo de la siguiente manera. Tengo que tratar de ver con qué de los dos valores puedo trabajar. Primero, teniendo en cuenta que el peso de la mezcla termina en 1. Y como el peso de la mezcla termina en 1, el agua no puede influir en este punto por su peso. Porque como es 50, el 50 lo multiplicas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No importa el número por el cual lo estés multiplicando, ese número va a seguir terminando en 0. Entonces ese número realmente no me influye tanto en este punto. El número que sí va a influir en este punto va a ser el del vino, porque el vino termina en 9, o sea, es 49. Y como termina en 9, el 9, si tú lo multiplicas por cierto número, sí termina en 1. Ahora, 49 por 9, ese sería el número por el cual tendría que multiplicarlo. Entonces, 49 por 9 me da 441. Ahora, ese 441 kilogramos equivalen también a 450 litros. ¿Por qué equivalen a 450 litros? Porque acá tenemos esta igualdad. De 50 litros equivalen a 49 kilogramos. Es decir, 49 kilogramos. Ahora, si esto lo multiplico por 9, va a ser lógico que los 50 litros también los multiplique por 9, lo cual me generaría el 450. Ahora, ya una vez que tengo esto, tengo que verificar qué es lo que me falta. Si primero, el peso de la mezcla, ¿cuánto es? 491. ¿Cuánto me falta para completar esa mezcla? 50 kilos. Ok, como me faltan 50 kilos, entonces al agua le voy a dar que solamente sean 50 kilos. Pero entonces esos 50 kilos, ¿cuánto equivalen también? A 50 litros. Entonces yo compruebo que 50 litros más 450 litros me cumplen el total de los 500 litros que tengo acá. Entonces ahí todas mis medidas han quedado concordantes. Todo queda ok. Entonces yo paso a lo siguiente. ¿Qué cantidad de vino hay en el recipiente? Sería 450 litros. Eso sería todo por este problema. Ahora, pasando al problema número 3, nos vamos a enfocar en lo siguiente. En el problema número 3, nos dice, un niño quiere ordenar sus soldaditos de plomo formando un cuadrado la primera vez, La primera vez le sobran 15. Pone uno más por lado y le faltan 10 soldaditos. Acá hay que tener en cuenta que este problema tú lo podrías haber interpretado de dos maneras. La primera manera es la del desarrollo normal. Y bueno, y la segunda manera sería que tú digas que por lado va a colocar la cantidad de soldaditos. Pero eso no pasa acá. Él no está colocando los soldaditos por lado. Él lo que está haciendo es formando un cuadrado completo con los soldaditos. Eso quiere decir que él no va a trabajar con perímetro, sino va a trabajar con área. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que el total de soldaditos no los conocemos. Por eso le voy a poner X. Entonces, en el primer cuadrado, si usa A soldaditos por lado,
la cantidad de soldaditos en total va a ser A al cuadrado. Les repito, él no está usando el perímetro. Si fuera el perímetro, sería 4A. Pero como él está usando el área para formar soldaditos, o sea, está usando soldaditos para formar el área de un cuadrado, lo que pasa es que se va a trabajar con el área. Entonces, si son A soldaditos, sería el área, sería A al cuadrado. Entonces, en el segundo cuadrado va a pasar lo siguiente. Si él forma con A más 1 soldaditos por lado, nuevamente, como estamos trabajando con el área, sería A más 1 al cuadrado. ¿Por qué se eleva el A al cuadrado? Tengamos en cuenta que en lo que viene a ser el área del cuadrado se maneja por el lado al cuadrado. Ahora, lo siguiente es trabajando el total. Total, según el primer cuadrado, va a ser lo siguiente. ¿Por qué? Al cuadrado más 15. Porque me está diciendo, formando el primer cuadrado, en su primera vez le sobran 15 soldaditos. Es decir, ha formado el cuadrado con este A cuadrado de soldados, pero le han sobrado al final 15 soldaditos. Luego, en el total, según el segundo cuadrado, vamos a tener lo siguiente. En este caso, va a ser A más 1 al cuadrado, pero me están diciendo que en este caso, cuando él quiere o pone un soldadito más por lado, le faltan 10 soldados. Es decir, va a ser A más 1 elevado al cuadrado menos 10. Entonces, tengamos en cuenta que estamos hablando del total según cada caso. Pero el total para cada caso sigue siendo lo mismo. Y como el total para cada caso sigue siendo lo mismo, entonces lo vamos a igualar. Entonces, igualando esta situación va a ser lo siguiente. A al cuadrado más 15 va a ser igual a A más 1 elevado al cuadrado menos 10. Desarrollándolo, esta situación me va a quedar como A al cuadrado más 15, que es igual a al cuadrado más 2A más 1 menos 10. No, yo me estoy viendo otro video. Yo soy de clase 5 días. Ahora, una vez que tenemos planteado esto, hacemos lo siguiente. Vemos que el A al cuadrado y el A al cuadrado se va a simplificar, no hay problema. Luego, tengamos en cuenta que se van a trabajar las letras y los números. Ahora, este 10 pasa a sumar, este 1 pasa a restar y me quedaría como 24, que es igual a 2. En esta situación. Ahora, una vez que tengo que 24A es igual a 2A, entonces A vale 12. Entonces, lo que me estaban pidiendo acá es cuántos soldaditos tiene el niño. Ya tengo la cantidad de A. Entonces, si quiero hallar la cantidad de soldaditos, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Una vez que tengo eso, puedo trabajar según el total de cualquiera de estos dos cuadrados, según el primer cuadrado o según el segundo cuadrado. Entonces, en este caso, yo lo voy a trabajar según el primer cuadrado. Entonces, según el primer cuadrado, esto sería un 12 al cuadrado más 15. Pero ese 12 al cuadrado vendría a ser 144 más 15, lo cual me generaría como respuesta 159. Ahora, si quieres trabajarlo según la segunda forma, sería, en este caso, 13 al cuadrado menos 10. 13 al cuadrado de 169. Menos 10 me va a dar 159. Y en ambos casos nos ha dado la misma cantidad, lo cual comprueba que la respuesta es correcta. Y 159 sería mi respuesta, que es la cantidad de soldaditos que tiene el niño. Ahora, pasando al tercer ejercicio, digo, al cuarto, creo. Me dice lo siguiente, un carpintero vendió 3 sillas más que mesas, tengamos en cuenta eso, pero tanto en las sillas como en las mesas obtuvo lo mismo. ¿Cuántos muebles vendió si las mesas cuestan 300 soles más que 360 soles más que las sillas? Y recaudó en total 9,600 soles. Ahora, lo primero que tenemos que tener en cuenta es ir separando mis datos, ir ordenando mis datos para ver de qué manera los puedo usar. Entonces, empezando con eso, vamos a hacer lo siguiente. Primero colocamos la cantidad de sillas. La cantidad de sillas no la conozco, pero sé que son 3 más que las mesas. Es por eso que si a la cantidad de las mesas son X, la cantidad de sillas va a ser X más 3. Ahora, vamos con los precios. Si el precio de la silla es A,
me están diciendo que en los muebles vienen a ser las sillas más las mesas, por si acaso. Me están diciendo que la mesa cuesta 300 soles más que una silla. Si una silla cuesta A, se supone que el precio de una mesa va a ser A más 360. De esa manera quedaría. Luego, tenemos que tener en cuenta la recaudación que se da. La recaudación que se da en esta situación va a ser 9,600. Ese es el total. Ojo con el otro dato que me están dando acá. Pero tanto en las sillas como en las mesas obtuvo lo mismo. Es decir, el dinero generado por las sillas y el dinero generado por las mesas va a ser lo mismo. Primero, tengamos en cuenta esto. Como estoy diciendo que el dinero generado por las sillas y el dinero generado por las mesas es lo mismo, lo planteo de esta manera. Donde, primero que voy a multiplicar el precio de una silla por su cantidad. Por eso va a ser X más 3 por A. Y luego, el precio, o bueno, la cantidad de las mesas por su precio. Entonces va a ser X por A más 360. Desarrollándose todo esto me va a quedar como A por X más 3A, que es igual a por X más 360 X. Entonces, desarrollando me doy cuenta que el AX y el AX se simplifica, quedándome simplemente como 3A, que es igual a 360 X, muchachos. Entonces, sacas tercia y te va a quedar que A es igual a 120 X. A es igual a 120 X. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es tener en cuenta el dato que me estaban dando aquí. En las sillas y en las mesas se ganó lo mismo. Entonces, lo que se ganó va a ser 4,800 por cada una de las partes. Porque si me están diciendo, se ganó lo mismo en ambas situaciones y tu recaudación fue 9,600, se supone que la mitad de ese dinero se ganó en mesas y la mitad del otro dinero, bueno, la mitad de lo que resta, bueno, la otra mitad se ha ganado en sillas. En este caso voy a igualar lo ganado por las sillas a 4,800, que viene a ser su parte. Entonces, en este caso voy a reemplazar el A con el 120X, quedándome lo siguiente. X más 3 multiplicado por 120X es igual a 4,800. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es simplificarlo. Le simplifico con 120, quedándome únicamente como X más 3 por X, que es igual a 40. Entonces, el número por lo cual le voy a dar forma va a ser que X más 3 por X es igual a 5 por 8, donde X va a valer 5 y hasta ahí ya tendría la cantidad de mesas y sillas. ¿Pero qué me están pidiendo? ¿Cuántos muebles vendió? Entonces, como me están pidiendo cantidad de muebles, hago lo siguiente. Los muebles equivalen a las sillas más las mesas. La cantidad de sillas viene a ser X más 3 y la cantidad de mesas, X. Reemplazas el valor de 5 y me quedaría que 2X más 3, lo voy reemplazando y sería 2 por 5 más 3, que es igual a 13. Y 13 vendría a ser el total o lo que me piden, los muebles. Y el 13 vendría a ser mi respuesta, muchachos. Ahora, en el siguiente problema vamos a hacer lo siguiente. A ver, un granjero amarra su vaca en la esquina de su casa. Él observa que si la cuerda fuera alargada en 10 metros, ella podía abarcar 4 veces el área original. Entonces, la longitud de la cuerda es... hijo, a ver, si va a haber otra clase, al menos conmigo acaban ahorita de aquí. Pero no te preocupes que las clases siempre las subo a YouTube. Así que si tienes la preocupación porque creo que has entrado tarde, luego envío el link de la clase resubida a YouTube al grupo y ahí lo puedes chequear en YouTube, no hay problema. Y si tienes alguna duda con algún problema, me consultas a mi WhatsApp personal. A ver, prosiguiendo, me dice, un granjero amarró a su vaca. A ver, ¿qué hizo con la vaca? Primero, tenemos que tener en cuenta que la distancia de la cuerda no la conocemos. Y esa distancia de la cuerda va a ser el dato más importante en este problema realmente. Ahora, como no conocemos esta distancia, vamos a ponerle como X. Primero, tenemos que ver cuál es el área consumida, porque me están diciendo que ese animal consume sobre su área. Como es una cuerda, ten en cuenta que si tú giras una cuerda a través de un punto, lo que te va a generar va a ser una circunferencia. Y como te va a generar una circunferencia, tú tienes que trabajar con su radio.
Entonces, vas a trabajarlo como si fuera el radio. Entonces, también fuera de eso, el área se va a hallar como el área del círculo. El área del círculo sería radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado. Pero en este caso no nos sirve el pi. Así que solamente lo vamos a trabajar como radio al cuadrado. Entonces, si la distancia de la cuerda es x, vamos a asumir que esa distancia de la cuerda va a asumirse como radio. Entonces, el área va a ser x al cuadrado. Una vez teniendo en cuenta eso, pasamos al siguiente dato. Ahora, de la nueva distancia que me estaban hablando, o se está suponiendo, me están diciendo, si la cuerda fuera alargada en 10 metros, ahí está el detalle, si la cuerda fuera alargada en 10 metros sería x más 10. Y entonces, su área consumida, ¿qué va a ser? Ese radio elevado al cuadrado, lo que equivaldría a x más 10 al cuadrado. Pero ojo, también me dan otro dato, que sería igual a ¿qué? A 4 veces el área original. El área original viene a ser x al cuadrado. 4 veces sería 4x al cuadrado en esa situación, muchachos. Entonces, lo que tengo que hacer es igualar las áreas de esta situación. Entonces sería desarrollando x al cuadrado más 20x más 100, que es igual a 4x al cuadrado. Quedándome 20x más 100, que es igual a 3x al cuadrado. Y pasándolo todo a un lado, me va a quedar de la siguiente manera. 3x al cuadrado menos 20x menos 100. ¿Por qué me sale 3x más 10 y x menos 10? Eso se trabajó a través de un aspa simple. Aplicando el aspa simple me van a dar esos dos tipos de ecuaciones. Y si me da esos dos tipos de ecuaciones, ambas ecuaciones se igualan a 0, donde vas a tener que 3x más 10, si lo igualas a 0, te va a dar el 10 tercios. Pero al x menos 10, si lo igualas a 0, el valor de x sería 10. En este caso, vamos a asumir el valor entero, por lo cual mi respuesta en este caso sería 10, nada más. Bueno, muchachos, ¿alguna consulta hasta ahí por los problemas? ¿O todo ha quedado entendido? ¿Algún problema que quieran que repita o todo está ok? Correcto, ya uno dice. ¿El resto también todo entendido, supongo, muchachos? Sí. 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 Listo, muchachos. Entonces, en su práctica quedan 2 ejercicios. Esos 2 ejercicios me los tienen que presentar para mañana. Me los envían por mi WhatsApp. Esa sería su tarea, muchachos. A ver, luego, como les vuelvo a repetir, la clase va a ser subida a YouTube si quieren repetir alguno de los ejercicios. Así que en unos 10 o 15 minutos la estoy enviando por el chat de sus respectivos grados. Hasta ahí nos quedamos, muchachos. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en la siguiente ocasión.